Pelota al Día con Hernán Higuera. A veces las cosas que pasan en el tema de seguridad ya nos dejan de sorprender, ¿no? Vemos cómo la madrugada del domingo un violento incidente sacudió el hospital docente de Ambato en la provincia de Tungurahua, cuando un grupo de sujetos armados presuntamente pertenecen a los Lobos irrumpió en un hospital con el objetivo de rescatar a uno de sus cabecillas. Lo hacen sabiendo que existe la presencia policial y militar, avesados, ¿no? La acción delictiva desencadenó en un inmediato operativo policial y las Fuerzas Armadas del Ecuador lograron contener, gracias a Dios, la situación tras varios minutos de tensión. Pero horas antes, en Guayaquil se confirmó que 5 presos fueron hallados sin vida en la penitenciaría del Litoral, otra masacre dentro de las cárceles. Sin embargo, la institución del SNAI ha descartado que se trate debido a amotinamientos en el sitio y señala que las causas de las muertes, como siempre, siguen en investigación. ¿Qué pasa, señores del SNAI? Siempre guardando silencio, siempre ocultando las cosas, ocultando la realidad. Mario Carrillo, ex subdirector del SNAI, está con nosotros. ¿Cómo leemos este nuevo caso de masacre en una penitenciaría en donde se supone ya todo estaba controlado? ¿Cómo le va? Buenos días, señor Carrillo. Muy buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, hay situaciones que se van vinculando. Recuerde que hubo también la masacre de los 22 personas en sociovivienda al mismo tiempo, los 5 PPLs en la cárcel del Litoral y un guía penitenciario. Esto evidencia de que lastimosamente las cosas en seguridad no han cambiado y que hay que retomar las situaciones a fin de poder controlar tanto los centros penitenciarios como las calles de la ciudad y de las ciudades del país. Fuimos una de las primeras voces, y recuerde usted cuando habíamos mencionado un 7 de febrero del 2020 que ya había crimen organizado porque hay malos funcionarios en justicia, en fiscalía, en policía, en funcionarios públicos, en privados de la libertad, y no nos hemos equivocado, el tiempo nos ha dado la razón. Habíamos mencionado que no serían los capítulos violentos los últimos, los que íbamos viviendo por esos tiempos, y el tiempo nos ha dado la razón. Hemos seguido teniendo masacres dentro y fuera de las cárceles. Indicamos que esto iba a trasladarse a las calles. Recuerdo, siendo el subdirector del SNAI, hicimos un video y lo publicamos, en donde habíamos indicado que el 80% de las muertes violentas se habían reducido dentro de los centros penitenciarios y que era hora de preocuparse de las calles. Y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Hay que innovar estratégicamente. Hay que preparar planes. La presencia de los militares y de los policías en las cárceles un tiempo controló, 3-4 meses, y luego regresamos a lo mismo. La clasificación de las personas privadas de libertad no se da. Les dimos un estatus a través del conflicto armado interno a esta amenaza transnacional, dándoles el estatus de terroristas. El mismo caso de ayer en el ataque al hospital donde se activó el código plata, que también deja muchas cosas evidentes que hay que corregir, en donde se captura nuevamente al individuo que fue rescatado del hospital. Dice, es terrorismo. Es terrorista. ¿Dónde va a ir? ¿A qué clase? Vamos alrededor de 300 detenidos con este estatus y no vemos la clasificación de las personas privadas de libertad. Entonces, por allá hay que atacar a los problemas. La clasificación de las personas privadas de libertad no es la adecuada. Recuerdo cuando se hacían esos traslados masivos de las personas privadas de libertad, llenando los pabellones y las cárceles de acuerdo a las bandas. Esto es antitécnico. Y luego veíamos las guerras entre los pabellones de una cárcel. Eso es el gran problema que tenemos y hacia allá tenemos que corregir estos graves problemas que ya están evidenciados. Ahora, señor Carrillo, ¿qué se sabe de los presos que son
capturados en estos operativos de las últimas semanas, ¿dónde entonces los están poniendo? Si se habla de 300 detenidos, de 400 detenidos, ¿dónde están? ¿Cómo están? Y no es que nos preocupe la vida de esta gente acusada de terrorismo, pero ¿cómo se está tratando ese tema? Porque el SNAI no entrega información, no sabemos. Lastimosamente, considero que siguen con la misma situación de seguir llenando los pabellones de acuerdo a bandas. Y eso es antitécnico. Existe un reglamento de rehabilitación social, existe una normativa, una reglamentación y hay que cumplirla. Recuerdo que inclusive fui motivo de un juicio penal. ¿Por qué? Por enviarle a Rasquiña a máxima seguridad. Hola. Sí, la escuchamos. Rasquiña a máxima seguridad y otras personas privadas de libertad, de políticos y compañeros de Rasquiña, ¿qué hacían en transitoria? Y recuerdo que había mencionado este tema y no se ha corregido, seguimos igualito y lastimosamente no cumplimos con esta normativa, con esta reglamentación. También recuerdo que hubo un medio de prensa digital, para ser más exacto, La Posta, que entra y conversa solo con los PPLs y que también tuvo una primicia. ¿Y qué pasó con esta primicia? Cuando acusaron de que al que se opuso a la libertad de Rasquiña, le acusaron que era el que le dio la libertad. Miren, no hemos cambiado absolutamente nada. Y seguimos en lo mismo. Es hora de corregir. Es hora de cumplir la normativa. La reglamentación existe. Es una mentira indicar de que no existe reglamentación, no existe normativa. Es muchísimo trabajo, por supuesto que es, pero hay que hacerlo. Hay que clasificar a los PPLs de acuerdo a su sentencia, violencia, delito, su perfil psicológico. Eso hay que hacerlo. Para eso está el equipo de diagnóstico, para eso está el equipo técnico dentro de cada uno de los centros de privación de libertad. Es muchísimo trabajo, pero hay que hacerlo. ¿Qué pasó en mi tiempo, en mi administración, lo hicimos? ¿Qué pasó el viernes en la penitenciaría del Litoral? ¿Qué intuye usted que pasó? Bueno, hay una directa relación con la muerte de los 22 en sociovivienda. ¿Por qué? Pero según el comunicado del SNAI, parece indicar que también es cierto que existe un gran índice de enfermedad, como es el SIDA y la tuberculosis. Y por ahí indicaban que habían sido fallecidos por la tuberculosis. Puede ser, porque el índice también es alto, pero 5 personas, coincidencias no existen para los que nos manejamos en los temas de seguridad. Existe la causalidad, más no la coincidencia. Y entonces esa fue la causa. ¿Cuál es la relación con la masacre de los 20 acá en esta ciudadela en Guayaquil? Habría que investigar a qué banda pertenecen los 5 fallecidos. Había que investigar el guía penitenciario que también fallece ese mismo día, qué relación tiene con los 5 o con los 22. Hay muchos temas que no hay que dejar de lado y que seguir profundizando en la investigación. Muy bien, gracias a Mario Carrillo, ex subdirector de la SNAI, situación de la penitenciaría y el estado de excepción que rige en el país. Gracias, señor Carrillo, muy gentil. Gracias, Hernán. Es importante también topar el tema de la Corte Constitucional con los estados de excepción. ¿Qué está pasando? Mire, por ahí solo le hago la relación del caso Purga. En el caso Purga, de un universo de 14 relacionados con este caso, el 40% son jueces, el 30% son abogados, el 20% son secretarios y funcionarios judiciales y el 1% es policía. Si vamos a rendir cuentas, entonces también debería rendir cuentas el legislativo por la política pública, por la política criminal, la justicia por todo lo que acabo de mencionar, y todas las instituciones están inmersas en la seguridad. Es un tema mucho más amplio, señores de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias, señor Carrillo, muy gentil. 6:53.